La economía global está siendo instada a confiar en una tecnología que no es rentable, no está probada y que ya está absorbiendo billones de dólares. Una sola empresa de IA está proyectada a quemar más de 115.000 millones de dólares mientras se compromete a gastar más de $1 billón en el futuro. 7 gigantes tecnológicos ahora controlan el 34% de todo el S&P 500, lo que significa que tu jubilación sube o baja dependiendo de un puñado de apuestas en IA. Los gobiernos han invertido más de 300.000 millones de dólares en inteligencia artificial mientras los despidos se aceleran y el crecimiento se estanca. Y sin embargo, mientras la hype alcanza su punto máximo, las personas que financian este sistema están construyendo búnkers en silencio. Esa es la señal. Lo que hace que este momento sea peligroso no es solo el tamaño del gasto en IA. Es de donde está viniendo realmente el crecimiento. El aumento en los ingresos de IA que se celebra en las llamadas de ganancias no está siendo impulsado por los consumidores, ganancias de productividad o demanda real del mercado. Está siendo generado por el capital que se recircula sobre sí mismo. El dinero entra al sistema como inversión, sale como ingresos y reaparece como crecimiento en el mercado de valores sin haber tocado nunca la economía real. Aquí está el mecanismo. Los inversores inyectan miles de millones en empresas de IA. Esas empresas gastan inmediatamente ese dinero en servicios en la nube, cómputo e infraestructura de las mismas compañías que las financiaron. Ese gasto se registra entonces como ingresos por parte de los proveedores. En papel, el crecimiento explota. En la realidad, no se creó nueva riqueza. Es el mismo dólar contado múltiples veces. Por eso las empresas sin camino hacia la rentabilidad pueden mostrar curvas de ingresos que parecen exponenciales. OpenAI sola está proyectada a quemar más de 8.5 mil millones de dólares en un solo año mientras se compromete a contratos a largo plazo que superan los 300.000 millones de dólares. Sin embargo, las empresas que venden infraestructura a OpenAI aún pueden reportar un crecimiento récord porque el gasto se trata como demanda orgánica en lugar de capital reciclado. Esto no es innovación escalando. Es alquimia financiera. El peligro se intensifica cuando los mercados valoran este gasto reciclado como crecimiento duradero. Los ingresos en la nube ligados a cargas de trabajo de IA se valoran como si fueran a persistir indefinidamente. La demanda de chips se pronostica como estructural, no especulativa. Los precios de las acciones suben, los índices escalan y la ilusión se extiende a pensiones, fondos indexados y cuentas de jubilación. El mercado no está reaccionando al flujo de caja. Está reaccionando a la óptica contable. Y aquí es donde la transición se vuelve inevitable. Cuando el crecimiento depende de inyecciones continuas de nuevo capital, el sistema no puede desacelerar. Si el financiamiento se detiene, los ingresos colapsan instantáneamente. No hay base de consumidores que amortigüe la caída. No hay curva de demanda orgánica que estabilice las ganancias. Solo contratos financiados con dinero que aún no se ha ganado. Esta ilusión prepara el escenario para lo que viene después. Una vez que el crecimiento requiere compromisos cada vez mayores para mantener la apariencia de momentum, el gasto deja de ser estratégico y se vuelve existencial. Esa presión no permanece oculta por mucho tiempo. Remodela el comportamiento, acelera acuerdos y fuerza decisiones que revelan cuán frágil es realmente toda la estructura. Una vez que se revela que el crecimiento es capital reciclado, la siguiente pregunta se vuelve inevitable: ¿dónde se concentra la presión? La respuesta es una sola entidad que actúa como el núcleo de gasto de todo el ecosistema de IA. No porque genere ganancias, sino porque absorbe capital a una escala que ninguna otra empresa puede sostener y lo redistribuye hacia afuera. OpenAI no está funcionando como una empresa tecnológica tradicional. Está operando como un motor financiero que convierte la creencia de los inversores en obligaciones contractuales. A pesar de perder más de 8.5 mil millones de dólares anualmente y proyectar pérdidas acumuladas que superan los 115 mil millones de dólares para 2029, ha comprometido niveles de gasto normalmente asociados con estados-nación.
En un solo horizonte de planificación, las obligaciones ligadas a cómputo, nube y chips personalizados superan el billón de dólares. Esa cifra no está respaldada por ingresos. Está respaldada por la confianza en que el financiamiento nunca se detendrá. Este es el cambio crítico. OpenAI no necesita rentabilidad para expandirse. Solo necesita acceso al capital. Cada nueva inversión desbloquea compromisos mayores y cada compromiso refuerza la ilusión de inevitabilidad. La empresa se vuelve demasiado integrada como para cuestionarla. La infraestructura se ordena con años de antelación. Los centros de datos se planifican en continentes enteros. Los contratos se extienden mucho más allá de cualquier pronóstico realista de flujo de caja. Lo que hace esto únicamente desestabilizador es la asimetría de escala. Los ingresos anuales de OpenAI se miden en miles de millones de un solo dígito. Sin embargo, sus promesas de gasto futuro rivalizan con el presupuesto de defensa de Estados Unidos de 1.2 billones de dólares. Ningún modelo de negocio convencional cierra esa brecha. La brecha se cierra con narrativa. La creencia de que la inteligencia artificial no es opcional, no es cíclica y no se le permite fallar. Esto transforma a OpenAI de una empresa en un proxy de demanda. Los proveedores no evalúan su balance. Los mercados no valoran su solvencia. Los gobiernos no cuestionan su sostenibilidad. En cambio, su gasto se trata como una señal de la realidad futura. Cuando OpenAI se compromete a infraestructura masiva, el mercado asume que el uso eventualmente la justificará. Esa suposición está haciendo todo el trabajo. La consecuencia es una dependencia estructural. Pronósticos enteros de ingresos en nube, semiconductores, energía y construcción ahora dependen de que OpenAI continúe gastando dinero que no tiene. El sistema no pregunta si estos compromisos pueden cumplirse, solo si la próxima ronda de financiamiento llegará a tiempo. Y esa presión se acumula una vez que una empresa se convierte en el ancla de billones en demanda proyectada. No puede desacelerar. Retroceder expondría la brecha entre el uso real y el crecimiento prometido. La expansión deja de ser estratégica y se vuelve obligatoria. Esta concentración prepara la siguiente escalada. Cuando una entidad se convierte en el corazón financiero de todo un sector, cada proveedor tiene incentivos para asegurar acceso a ella a cualquier costo. Esa competencia remodela las estructuras de acuerdos, acelera compromisos y comienza a revelar cuán frágil se vuelve este ecosistema cuando todo depende de que un solo gastador se mantenga a flote. Una vez que un solo gastador se convierte en el centro gravitacional de una industria, el comportamiento de todos los upstream comienza a cambiar. Lo que se forma a continuación no es un mercado competitivo, sino un bucle de retroalimentación donde proveedores, financistas y plataformas refuerzan las valoraciones de los demás usando el mismo flujo de capital. Aquí es donde la economía de IA deja de parecer una cadena de suministro y comienza a funcionar como un circuito cerrado. En la cima están las plataformas que venden cómputo e infraestructura. Los proveedores de nube registran un crecimiento explosivo en ingresos de IA porque las empresas de IA compran capacidad con años de antelación. Ese gasto se registra inmediatamente aunque el uso siga siendo incierto. En paralelo, los fabricantes de chips ven una demanda que se dispara porque proveedores de nube y laboratorios de IA compiten por asegurar hardware antes que sus rivales. El resultado es una expansión sincronizada en nube, semiconductores y construcción de centros de datos, todos respondiendo a la misma demanda proyectada. Pero proyección no es consumo. Los compromisos de infraestructura a largo plazo de Oracle ligados a cargas de trabajo de IA superan los $300.000 millones. Los ingresos de centros de datos de Nvidia se han expandido en decenas de miles de millones anualmente a medida que se ordenan GPUs por adelantado, no en respuesta a una utilización probada. AMD ha firmado acuerdos que implican demanda de cómputo a escala de gigavatios, lo que implica requisitos de electricidad y hardware normalmente asociados con naciones pequeñas. Estas cifras se tratan como confirmación de inevitabilidad en lugar de exposición al riesgo. El bucle funciona así,
el capital entra al sistema como inversión, se convierte en gasto en infraestructura, luego reaparece como crecimiento de ingresos para los proveedores. Ese crecimiento reportado eleva los precios de las acciones. El aumento en los precios de las acciones valida más inversión. Cada capa usa la anterior como prueba de que la demanda es real. Ningún participante tiene incentivos para preguntar si los usuarios finales generarán alguna vez suficiente valor para sostener la estructura. La señal más reveladora es la velocidad. Se aseguran múltiples proveedores de chips simultáneamente. Se firman contratos a largo plazo antes de que los anteriores estén operativos. La capacidad se duplica, no se optimiza. Así no se comportan industrias confiadas. Así se comportan sistemas cuando el acceso importa más que la eficiencia y cuando quedarse fuera se percibe como más peligroso que gastar de más. El riesgo financiero no está aislado en ninguna empresa individual. Los proveedores de nube expanden centros de datos asumiendo utilización a largo plazo. Los fabricantes de chips escalan producción basados en pronósticos multianuales. Las empresas de servicios públicos invierten en infraestructura eléctrica para satisfacer la demanda proyectada de IA. Las constructoras inician obras en instalaciones que dependen enteramente de financiamiento continuo. Cada capa fija costos por adelantado mientras los ingresos permanecen condicionales. Lo que une este bucle es la visibilidad contable. Cada participante puede señalar contratos firmados, ingresos registrados o crecimiento de backlog. Lo que ninguno puede señalar aún es flujo de caja proporcional generado por clientes fuera del propio ecosistema de capital de IA. Se asume que la demanda se materializará más tarde. Hasta entonces, el sistema se alimenta de sí mismo. Aquí es donde la fragilidad se intensifica. Un bucle como este no tolera interrupciones. Si el financiamiento se ralentiza en el centro, el shock no se disipa. Cascadea hacia afuera. Los proveedores pierden ingresos proyectados. Los pronósticos se deshacen. Las valoraciones se comprimen simultáneamente. Lo que parece diversificación en papel es en realidad concentración disfrazada de complejidad. Y una vez que los mercados comienzan a reconocer que múltiples balances de billones de dólares se apoyan en la misma demanda circular, la atención inevitablemente pasa del crecimiento a la exposición. Ese cambio no ocurre gradualmente. Ocurre de golpe. Cuando la confianza finalmente choca con la aritmética, cuando los bucles de capital inflan ingresos y valoraciones de proveedores simultáneamente, la distorsión no permanece confinada al sector tecnológico. Migra al mercado de valores mismo, remodelando lo que incluso significa crecimiento. Así es como los mercados pueden parecer fuertes mientras la economía subyacente se debilita a plena vista. La clave es la concentración. Un pequeño grupo de empresas ahora lleva una parte desproporcionada del valor de mercado. 7 empresas solas representan aproximadamente el 34% de todo el S&P 500. Ese índice se comercializa como exposición diversificada a 500 compañías. Sin embargo, más de un tercio de su movimiento está impulsado por un solo tema: expectativas en IA. Cuando esas acciones suben, el índice sube. Cuando se estancan, todo lo que está debajo queda expuesto. Esto crea una ilusión poderosa. Los niveles del índice alcanzan récords, los titulares celebran resiliencia y a los inversores pasivos se les dice que el sistema está sano. Pero si se excluyen esos 7 nombres, la imagen cambia. Fuera de las megacaps impulsadas por IA, el crecimiento del mercado amplio ha sido plano o negativo en los últimos 2 años. El crecimiento de ganancias en la mayoría de los sectores ha quedado por detrás de la inflación. Las ganancias de productividad siguen débiles. La demanda del consumidor está bajo presión. El mercado no está levantando la economía. Está flotando por encima de ella. Los flujos pasivos intensifican la distorsión. Billones de dólares ahora se mueven automáticamente hacia fondos indexados, cuentas de jubilación con fecha objetivo y asignaciones de pensiones. Estos fondos no evalúan riesgo. Compran basado en peso de mercado.
A medida que los gigantes ligados a IA crecen más, reciben una mayor porción de cada nuevo dólar independientemente de los fundamentales. La retroalimentación es mecánica, no analítica. Por eso la volatilidad se siente desconectada de la realidad. Los despidos aumentan, la asequibilidad de la vivienda colapsa y las pequeñas empresas luchan, pero los índices de acciones permanecen elevados. El mercado ya no es un reflejo del ancho económico. Es un reflejo de la concentración de capital. Un conjunto estrecho de balances absorbe el optimismo mientras el resto de la economía absorbe los costos. El peligro surge cuando la concentración se confunde con estabilidad. Cuanto más depende el índice de unas pocas empresas, más frágil se vuelve. La diversificación desaparece silenciosamente. Las cuentas de jubilación ligadas a fondos seguros se convierten en apuestas apalancadas en la misma cadena de suministro de IA que impulsa el gasto corporativo. Lo que parece dispersión de riesgo es en la práctica apilamiento de riesgo. Esto también explica la excitación política. Caídas en los mercados ahora amenazarían directamente pensiones, fondos gubernamentales y riqueza de los hogares. Eso crea presión para proteger precios de activos incluso cuando la economía real se deteriora. El apoyo fluye hacia arriba, no hacia afuera. Esta desconexión no puede persistir indefinidamente. Los mercados pueden adelantarse a los fundamentales por un tiempo, pero no pueden reemplazarlos. Cuando la valoración descansa en expectativas en lugar de ganancias, cualquier disrupción en el núcleo se propaga instantáneamente a índices, fondos y ahorros de hogares. Y ese es el punto de transición. Una vez que los mercados están sostenidos por un motor estrecho, la pregunta deja de ser si el crecimiento es real y pasa a ser quien absorbe el shock cuando ese motor falle. Una vez que la concentración de mercado enmascara debilidad económica, la escala del riesgo deja de ser teórica. Lo que hace este momento más peligroso que burbujas anteriores no es solo la especulación. Es cuán profundamente integrada se ha vuelto esta tecnología en todas las capas del sistema al mismo tiempo. Burbujas anteriores estaban contenidas. El colapso .com se limitó en gran medida a tecnología y capital de riesgo. El daño fue severo, pero la economía más amplia lo absorbió. El colapso inmobiliario de 2008 fue mayor, vaporizando 16.4 billones de dólares en riqueza de hogares, pero aún estaba enraizado en una sola clase de activos. Este ciclo es diferente. La inteligencia artificial no está confinada a un sector, un balance o una geografía. Se está tratando como infraestructura fundacional. El gasto en IA ahora toca redes eléctricas, arquitectura de nube, defensa nacional, sistemas de salud, redes logísticas, servicios financieros y operaciones gubernamentales. Compromisos públicos y privados combinados ya superan cientos de miles de millones anualmente con obligaciones futuras que se extienden a billones. A diferencia de burbujas pasadas, no hay frontera limpia donde el fracaso pueda aislarse. Cuando la demanda de IA se contrae, el shock se transmite simultáneamente a través del consumo de energía, bienes raíces, empleo y mercados de capital. El timón lo hace aún más volátil. La economía global no ha recuperado su resiliencia. Las principales economías coquetean con recesión. Las cargas de deuda son históricamente altas. Las tasas de interés siguen restrictivas. El gasto del consumidor es frágil. Superponer una expansión intensiva en capital y hambrienta de energía sobre un sistema ya tenso amplifica el riesgo a la baja en lugar de absorberlo. Lo que también separa este ciclo es la imposición narrativa. Burbujas anteriores fueron alimentadas por optimismo. Esta está alimentada por encuadre de necesidad. A gobiernos, corporaciones e instituciones se les dice que la participación es obligatoria. Quedarse atrás en IA significa quedarse atrás permanentemente. Esa lógica elimina frenos. El gasto se vuelve defensivo en lugar de estratégico. El exceso no es un error. Es el resultado esperado. La escala multiplica las consecuencias. La infraestructura de IA requiere inversión masiva por adelantado con periodos de recuperación largos.
Centros de datos, generación de energía, fabricación de chips y sistemas de enfriamiento no pueden reponerse fácilmente. Si la demanda queda por debajo, las pérdidas quedan atrapadas. El capital no puede salir silenciosamente. Se cristaliza como activos varados. Por eso las comparaciones con crashes anteriores subestiman el riesgo. Esas burbujas estallaron donde el exceso era visible. Esta está tejida en sistemas de los que la gente depende diariamente. Cuando la presión se acumula aquí, no se libera limpiamente. Se fractura hacia afuera, arrastrando múltiples sectores al mismo tiempo. Y una vez que una burbuja se vuelve inseparable de la función económica básica, su fracaso ya no es solo un evento de mercado. Se convierte en una crisis de política, una que fuerza intervención sin importar el costo. Una vez que una burbuja se extiende por todos los sectores, la justificación siempre cambia al mismo argumento: los retornos vendrán más tarde. Esa suposición es ahora el eslabón más débil en toda la expansión de IA. Se están desplegando billones, pero el payoff medible sigue elusivo. Y la brecha entre costo y valor se está ampliando, no cerrando. Los datos de adopción empresarial exponen el problema. Se esperaba que las grandes organizaciones desbloquearan ganancias de productividad a escala, pero la mayoría de las implementaciones se han estancado en experimentación. Los pilotos internos lucen impresionantes, pero fallan en traducirse a ganancias sostenidas. Investigación independiente muestra que más del 90% de las empresas que usan IA generativa reportan ningún retorno financiero material incluso después de años de integración. Las tasas de adopción entre grandes empresas ya no se aceleran. Se están aplanando. La estructura de costos explica por qué la IA no escala como software. Cada ganancia incremental requiere más cómputo, más energía, más infraestructura. Los costos de entrenamiento e inferencia suben linealmente mientras las expectativas de ingresos asumen payoff exponencial. Las empresas gastan millones para automatizar tareas que generan eficiencia marginal, no nueva demanda. La matemática no cierra. Esta brecha de retorno se vuelve fatal a escala. Los compromisos de infraestructura de IA están bloqueados por años mientras los beneficios permanecen opcionales. Las empresas no pueden deshacer fácilmente contratos de nube, arrendamientos de centros de datos u obligaciones energéticas. Como resultado, la inversión en IA deja de ser una estrategia de crecimiento y se convierte en una trampa de costos, intensiva en capital, inflexible y en constante expansión solo para mantener relevancia. El comportamiento corporativo confirma esta presión. En lugar de reinvertir ganancias, las empresas recortan empleo para justificar el gasto en IA. Se prometen ganancias de productividad, pero las reducciones de plantilla son inmediatas. Esto no es creación de valor. Es desplazamiento de costos. La IA reemplaza salarios en los balances, no ineficiencias en los sistemas. Los mercados han ignorado este desajuste porque las expectativas están haciendo el trabajo de las ganancias. Se asume valor futuro, no se demuestra. Pero la gravedad financiera no desaparece cuando los retornos fallan en materializarse. El gasto debe o bien ralentizarse o ser subsidiado. Ninguna opción soporta las valoraciones actuales. Este es el punto de inflexión. Una tecnología puede sobrevivir hype, gasto excesivo e incluso ineficiencia, pero no puede sobrevivir retorno negativo persistente a escala masiva. Una vez que los inversores se den cuenta de que la IA está absorbiendo billones sin producir output económico proporcional, la confianza cambia rápidamente de expansión a preservación. Y cuando la confianza se rompe, la pregunta ya no es si la IA entrega un payoff. Se convierte en quien se ve forzado a absorber las pérdidas cuando no lo hace. Cuando los retornos fallan en justificar el gasto, el sistema no se deshace naturalmente. Escala. En esta etapa, el colapso ya no se enmarca como fracaso. Se enmarca como inaceptable. Aquí es donde el riesgo privado muta silenciosamente en obligación pública y donde demasiado grande para fallar deja de ser un concepto bancario y se convierte en una condición económica global.
La IA ya no se trata como una tecnología discrecional. Se está integrando en estrategia nacional, planificación de defensa, política energética, sistemas de salud y gobernanza administrativa. Los gobiernos ya han comprometido cientos de miles de millones de dólares directamente mientras suscriben indirectamente mucho más a través de contratos, subsidios, incentivos fiscales y garantías de infraestructura. Una vez que los sistemas públicos están atados a plataformas privadas, la retirada se vuelve políticamente imposible. Esta es la transformación crítica. Lo que comenzó como especulación financiada por Venture ahora está entrelazado con la credibilidad estatal. Los centros de datos se etiquetan como activos estratégicos. El suministro de chips se enmarca como seguridad nacional. El liderazgo en IA se presenta como prerequisito para la supervivencia económica. Bajo esta lógica, permitir que plataformas mayores de IA fallen ya no se ve como disciplina de mercado. Se enmarca como sabotaje sistémico. Los números explican la inevitabilidad. Los compromisos de capital relacionados con IA global ahora se extienden al rango de multibillones de dólares mientras los niveles de deuda soberana ya están cerca de extremos históricos. Solo Estados Unidos carga 38 billones de dólares en deuda nacional. Europa está estancada. Las principales economías coquetean con recesión. La capacidad fiscal se reduce justo cuando las responsabilidades contingentes explotan. Así es como el exceso privado migra a balances públicos. Una vez que comienza la intervención, no permanece localizada. Si una nación apoya su sector de IA, otras deben seguir para evitar desventaja estratégica. Subsidios desencadenan contra subsidios. Rescates desencadenan imitación de políticas. Lo que comienza como estabilización se convierte en coordinación y la coordinación silenciosamente se convierte en un reset de cómo se asigna capital globalmente. Esto no es estímulo en el sentido tradicional. Es reclasificación. Las pérdidas ya no se reconocen como fracasos. Se absorben, se difieren y se socializan. Capital que debería haberse cancelado se lleva adelante. Infraestructura que falló en generar retorno se reframa como inversión a largo plazo. El reset no borra la deuda. La estira a través del tiempo, la moneda y los futuros contribuyentes. El peligro es la sincronización de escala. La IA ha sido adoptada simultáneamente en naciones, industrias e instituciones. Si emerge estrés, emerge en todas partes al mismo tiempo. No hay motor externo para tirar del sistema hacia adelante. No hay sector intacto para absorber capital desplazado. Cuando todos están apalancados al mismo futuro, la diversificación colapsa. Aquí es donde entra el caos. La presión cambiaria se intensifica mientras gobiernos financian compromisos que no pueden revertir. Los riesgos inflacionarios resurgen mientras los déficits se expanden. La tensión social crece mientras recursos públicos se redirigen a estabilizar sistemas abstractos en lugar de estándares de vida. El reset no se anuncia. Se experimenta a través de crecimiento más lento, costos más altos, poder adquisitivo más débil y confianza en declive. En esta etapa, el mercado ya no pregunta si la IA tuvo éxito. Esa pregunta es irrelevante. La única pregunta que importa es si el sistema puede sobrevivir admitiendo que se excedió. La historia sugiere que no elegirá la honestidad. Elegirá la continuidad a cualquier costo. Y cuando la continuidad requiere reescribir las reglas del dinero, la deuda y la responsabilidad, el colapso no llega como un crash. Llega como una transición permanente. Una donde las pérdidas quedan bloqueadas, el público paga la cuenta y el futuro se negocia silenciosamente a puertas cerradas. La ironía final es esta: la tecnología vendida como un salto adelante puede terminar forzando el mayor reset económico que el mundo moderno haya visto jamás.